ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos, amigas y amigos de Ojalá, ciudadanas y ciudadanos del país. Mucho se habla, podría incluso pensarse que más de la cuenta, del llamado tema de la problemática dominico-haitiana. No hay un solo día en que la gran cantidad de medios de comunicación se hagan eco de una que otra noticia o información que nos alerta sobre los graves riesgos de la relación dominico-haitiana. Cuando no se nos invocan los demonios del origen mismo de nuestras repúblicas, se nos invocan invasiones pacíficas, oleadas migratorias que como hordas acabarían con todo lo que ha alcanzado la sociedad dominicana. Se nos habla, cuando no, de la fragilidad de la frontera que en ninguna parte donde exista resulta invulnerable, sea en Ceuta o Melilla, o sea en México y Texas, Estados Unidos, sean las fronteras centroamericanas o sean las fronteras caribeñas, que nunca han constituido en sí mismas espacios para la no cooperación o convivencia entre ciudadanos de distintos orígenes nacionales, raciales, religiosos y demás. Pero la frontera constituye un gravísimo problema, luego de que durante décadas muchos de los sectores que hoy se muestran asustadizos frente a los riesgos que ellos entienden nos acechan y penetran la frontera, nos hablan de la gravedad de que ahí no existan muros, no existan ejércitos, no existan cuarteles, no existan cámaras para rastrear a indocumentados, que muy bien podrían servir en su momento para rastrear parte de nuestra fauna que ha sido eliminada o parte de la flora fronteriza que ha sido diezmada a través del tiempo y ante la irresponsabilidad de los funcionarios, como es el caso reciente de lo que aconteció en el Parque Nacional de aquí, del sur, donde a un grupo de individuos se les otorgaron permisos corruptos, criminales, para la tala de predios que son propiamente predios que deberíamos estar protegiendo y vigilando con las cámaras estas que nos piden coloquemos para detectar en la negritud de la noche a los haitianos. Pero este tema que es relaciones dominico-haitianas, solo por primera vez se ha venido tratando en la perspectiva de Estado. En la perspectiva de un Estado, el dominicano, que asume y entiende la existencia de un Estado que es el haitiano.
y que no puede prevalerse ni valerse de ideas tan peregrinas como las de Alain Touraine, en el sentido de que ni ellos ni nosotros somos naciones o países viables. Porque cuando lo han dicho para ellos, igual lo han dicho para nosotros. Hasta este momento, ninguna administración gubernamental había asumido en esta perspectiva el reconocimiento de la existencia y de la importancia ya de la existencia de una nación haitiana, porque existe un pueblo haitiano, que algunos historiadores incluso prefieren denominar como conglomerado humano. De un conglomerado humano constituido en nación y reconocido ante la comunidad internacional como tal. Y esta administración puede darse el lujo, la del presidente Danilo Medina, a través de la gestión del Ministerio de la Presidencia y de la Cancillería Dominicana, puede darse el lujo de haber hecho avances tan extraordinarios en materia de cooperación y de convivencia y de relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales y de cualquier tipo con Haití. En estos últimos 50 años no se había hecho una labor tan seria y tan trascendente en esta materia. Cuando no fueron vistos como algo que desde la dictadura trujillista, supuestamente nacionalista, al extremo de que hay algunos progresistas que piensan que esas son de las cosas buenas del sátrapa, su nacionalismo. Así lo piensan de otros por igual, porque en su momento ellos no solo cometieron crímenes de lesa humanidad, como el famoso chapeo, quiérase decir lo contrario. No solo cometieron crímenes de lesa humanidad, argumentando las mismas cosas que quizás otros hoy argumentan, los mismos riesgos, los mismos problemitas aquellos, fronterizos, monedas que van y que vienen, que en las escuelas hay más haitianos, en las escuelas fronterizas hay más haitianos que dominicanos, que nuestros hospitales solo atienden a haitianas o a haitianos, en fin, que estos son los que nos traen las plagas y demás, las mismas cosas. Pero con esos argumentos, la dictadura en realidad escondió siempre su vocación de intervención en los problemas internos de otras naciones del área, no solo de Haití, porque los venezolanos no eran haitianos, los costarricenses no eran haitianos, los cubanos no eran haitianos, y los tentáculos de la dictadura trujillista, con los que muchos se regodean y danzan, la danza esta de los haitianos y del nacionalismo, evidenciaron que la dictadura tenía una política internacional expansionista propio de un régimen antidemocrático como lo que realmente era la dictadura trujillista. Entonces, esos sectores, con los mismos argumentos, u otros sectores, o de nuevos cuños también, pero en la misma perspectiva sobre el tema, han preferido intervenir en Haití, permitir que la comunidad internacional intervenga en Haití y fracase en Haití, pero posteriormente la culpa es de los haitianos y no de los interventores, de los que han intervenido la política de ese país, la economía de ese país, de los que se han beneficiado de la emigración de ese país, de la fuerza de trabajo de ese país. Esos no son los que fracasan, lo que fracasa es el pueblo haitiano. Pues nosotros no pensamos eso.
Nosotros pensamos que hay una nación haitiana, que hay un pueblo haitiano con igual derecho, igual potencialidad de desarrollo y de crecimiento, y de salir de la ignorancia a la que fue condenado, y del maltrato de las colonias, de las potencias coloniales, que su libertad se la cobraron y su independencia se la cobraron en recursos que diezmaron, no la potencialidad, que diezmaron ya el capital y el ahorro de ese pueblo para poder erigirse como un pueblo independiente, soberano, igual que el pueblo dominicano, a costa de sus sudores, de su hambre, de su miseria y de su ignorancia. La República Dominicana hace 2 años, de 2 años para acá, ha ganado el país con la agenda dominico-haitiana que se viene llevando, que nos ha conducido a ya más de una decena de acuerdos importantes que incluyen absolutamente todas las áreas. Absolutamente todas las áreas, pero solo preocupa una, la migratoria. Y tiene entonces el jefe del ejército dominicano que asegurar el control de la frontera y afirmar que al país solo entran los haitianos que están debidamente documentados y registrados en el aparato mismo productivo del país. Porque quiere hacer que no, el tema haitiano y el tema migratorio es un tema laboral y es un tema económico, que incide en determinadas áreas de la economía dominicana de manera particularmente impresionante. O ha sido así hasta ahora. De manera que, dadas las garantías del ejército dominicano que controla la frontera, según dicen, sin necesidad de erigir ningún muro ni de gastar dinero en muros, y sin las cámaras esas fabulosas que quizás nos sirvan para proteger en su momento a los pequeñitos animalitos que son tan antiguos como los taínos mismos en esta isla, selenodontes creo que se llaman, y quizás así nuestros escolares lo puedan ver en algún momento. Sin necesidad de todo eso, el país ha avanzado productivamente en una agenda común con la República de Haití, garantizada la seguridad de la frontera por nuestro ejército y dándosele fiel cumplimiento a todas las sentencias que constitucionalmente obligan no solo al Ejecutivo, sino a los dominicanos a aceptar determinadas políticas o determinadas decisiones que en sí mismas garantizan la seguridad, la soberanía jurídica del país ante cualquier corte internacional de los derechos humanos o ante la opinión de otras naciones amigas, a las que tampoco podemos simplemente situarlas en la posición de que existe un plan malvado, un plan, una conspiración internacional alienígena que nos condenaría a la fusión de 2 repúblicas y a la fusión de 2 pueblos, el dominicano y el haitiano, puesto que hay gente convencida también de esta historia. Y a veces, como se dicen verdades, medias verdades y mentiras, aderezándolas, pues cualquiera podría llegar a suponer que el tema de las relaciones dominico-haitianas atraviesa en primer término por el plan de naciones con las que tenemos relaciones, a las cuales no le hemos declarado la guerra, que lo que pretenden es socavar la existencia misma de la República Dominicana. Mientras tanto, el gobierno trabaja en una agenda constructiva, en una agenda provechosa para el aparato productivo nacional, en una agenda histórica, no solo con Haití, con Puerto Rico, con Cuba, con los demás países del área del Caribe, con los que tenemos no solo un mercado para nuestros productos,
no solo la posibilidad de beneficiarnos de unas relaciones desiguales en materia económica, sino con las que nos debemos en un concepto que lo definieron los padres o parte de los padres de la patria nuestra, Luperón, Hostos, cuando definieron un pensamiento antillanista y nos concibieron no como la última Coca-Cola del Caribe, no como la única nación o pueblo con derecho a demarcar su territorio, a proteger sus intereses y a definirse como tal ante la comunidad internacional. Por mi parte, me siento orgulloso de la gestión del Ministerio de la Presidencia al frente de los esfuerzos por conducir una agenda proactiva con la República de Haití que ya deja frutos evidentes y beneficios para ambas naciones y para ambos pueblos. Hoy tengo el placer de convocarles a que nos sigan acompañando en el resto de esta emisión de hoy, de Ojalá, a propósito de la visita de una agroindustria, de Nicay Bioproceso, del Parque Industrial Pisán en San Cristóbal, César Aybar, el gerente general de la misma, la señora Ekaterina Nikitenko, gerente administrativa de la empresa, y Katiuska Vicioso, gerente de operaciones de Nikita Bioproceso. Tres jóvenes emprendedores que están dando ejemplo en el país de cómo a partir de una pequeña, relativamente, iniciativa presidencial, se puede crear un círculo virtuoso, generador de riqueza y desarrollador de innovación, de tecnología y, ¿por qué no?, de mercadeo. Con ellos vamos a conversar sobre esta bellísima, interesante y ejemplar historia que queremos compartir con ustedes dentro de unos minutos.